Hola a todos y bienvenidos a Análisis de Negocios. Hoy os traigo el que es el análisis de compañías cotizadas número 60 del canal, que ya lo tonto, pues oye, ya vamos teniendo unas cuantas. Y concretamente vamos a ver la que es la cuarta cervecera mundial, a nivel mundial, que es Molson Coors. Esto tiene un poco de truco porque es una empresa muy concentrada en pocos mercados, en pocas geografías. Y en esa geografía, como veremos, pues no es la número 4, sino la segunda, tercera. Entonces, bueno, antes de empezar el análisis, pues como siempre agradecer a los nuevos miembros del canal, los mecenas, concretamente a Moy 1.0, Miquel Jauregui, Truski Kai, Gustavo Villalobos y José Carlos 23K2. Luego también agradecer a Carlos Antonio Montero la sugerencia de que abriese un PayPal para poder mandar una donación. Y bueno, en este caso pues me invitó a una cerveza premium, ¿no? Que me tomaré gustoso este puente. Así que nada, vamos ya con Molson Coors a ver qué os parece y si como mínimo que os resulte interesante. Vamos a ver en primer lugar para ir abriendo boca un poco un resumen de lo que es actualmente Molson Coors. Por un lado es una compañía familiar. Las familias Molson y Coors pues poseen más del 50% de los derechos de voto de la compañía. Aquí hay que matizar y que explicar que existen dos tipos de acciones. Las acciones con un solo voto, que son las que cotizan en bolsa y que podemos nosotros comprar. Y luego están las acciones con varios derechos de voto que no cotizan en bolsa. Entonces, estas familias tienen acciones de uno y otro tipo, pero el resultado final es que entre ambas familias poseen más del 50% de los derechos de voto de Molson Coors. Como os he comentado, es una cervecera muy expuesta a pocas geografías. Concretamente, el 94% aproximadamente del beneficio operativo ajustado pues depende de Estados Unidos, Canadá y de Reino Unido, mayoritariamente de Estados Unidos, y es concretamente la segunda posicionada en Estados Unidos para cerveza, la segunda en Canadá, y ahí bailando entre la segunda y tercera posición en Reino Unido. Luego, en menor medida, pues también está expuesta a otros 3 países europeos que representan el 6% del beneficio operativo ajustado, que son República Checa, Croacia y Rumanía. Es decir, son mercados en cierto modo emergentes o con cierta prosperidad de Europa, ¿no? Y en estos 3 países, pues es top 3, ¿no? Tiene entre posición tercera y posición primera en el mercado. Luego es un negocio que hay que reconocer y ser conscientes de que ha tenido y tiene diferentes vientos de cara, pero que a pesar de ello, desde 1998 pues ha crecido en beneficio operativo ajustado a un 7,2% anual compuesto, que oye, si le sumamos el dividendo pues no es mal retorno. Luego sí que es cierto que desde 2014 pues ha crecido en beneficio operativo ajustado en dólares un 4,8% anual compuesto, hay que decir que es una cotizada de Estados Unidos, tiene la sede allí. Pero bueno, al final es un resultado parecido, ligeramente superior, para que nos hagamos una idea el que ha tenido Heineken en estos últimos 10 años, ¿no? Y cotiza pues a múltiplos muchísimo más bajos que los de Heineken. De ahí el interés, ¿no? Luego, en cuanto a su deuda neta, pues está en el rango bajo de su historia, a un punto intermedio, podríamos decir. Tiene margen para subir dividendo, para realizar mayores recompras, porque sí es verdad que en 2025 pues ha apretado el acelerador con las recompras, aprovechando la a priori infravaloración. Y también tiene la opción de como ha sucedido en su historia, que luego veremos, pues llevar a cabo adquisiciones, que es con lo que supera estos vientos de cara, ¿no? Entonces, bueno, actualmente en 2025 pues está acusando la pérdida de poder adquisitivo en Estados Unidos y Canadá por los aranceles, ¿no? De la guerra comercial, y luego también las incertidumbres en Reino Unido por la crisis en la que se encuentra el país, un poco para paliar el déficit público y demás. Pero bueno, a cambio pues tiene la oportunidad de que ha caído mucho en bolsa y si se entiende que esto es algo temporal, pues puede ser también una oportunidad. Entonces, bueno, vamos a ver básicamente en qué consisten. En primer lugar, ya, hombre, para no desanimaros antes de tiempo, pues os he adelantado que la empresa ha sido próspera dentro de lo que cabe. Tampoco esto es aquí ninguna envidia, pero oye, sí que no es ninguna empresa horrorosa,
sino que una vez que ajustamos su cuenta de precios y ganancias, que hay que ajustar, hay que hacer ajustes. Toda empresa que haya muchas adquisiciones siempre hay que hacer ajustes por uno u otros motivos. Ya si seguís mis análisis, pues ya veis que es una constante, pero en el caso de Molson Coors pues no es una excepción, aunque sí hay determinados matices que son interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver en primer lugar los vientos de cara que tiene el negocio, que ha tenido históricamente, y son tres. En primer lugar, hay que analizar la cuota de mercado de la cerveza frente a otras bebidas con alcohol. Al final, de nada sirve ese debate de barra de bar, que bueno, al final a todos nos gusta tener ese tipo de charlas cuando tenemos delante a alguien que le interesan estos temas, ¿no? De, oye, ya no se bebe, o las nuevas generaciones casi no beben, o se bebe más, se bebe menos, pero bueno, en cualquier caso, todo este debate es estéril si luego resulta que la cerveza está perdiendo cuota de mercado respecto a productos con alcohol como los destilados, el vino, los combinados listos para tomar, etcétera. Bueno, pues esto lo vamos a analizar para cada uno de los mercados de Molson Coors. Luego, también es interesante el hecho de analizar cómo ha ido la cuota de mercado de las marcas de cerveza de Molson Coors. Por un lado, cómo se ha defendido de sus principales competidores, ¿no? Pues al final, si eres el número 2, qué tal te ha ido con el número 1 y el número 3, si eres el número 3, qué tal te ha ido con el número 2, etcétera. Y luego también con los pequeños competidores. Y luego, en tercer lugar, pues tenemos que analizar cómo ha evolucionado el segmento on-trade frente al segmento off-trade. Al final, el off-trade, que ya lo hemos visto en análisis como los de Heineken o los de Diageo, CNC Group, etcétera, pues oye, al final el segmento off-trade son al final los diferentes canales de vender la cerveza al consumidor. Si tú vas a un supermercado y compras un pack de cervezas, pues estás comprando en el segmento off-trade. Luego, en cambio, si sales esta noche a tomar algo por Jerez con los amigos y te tomas una cerveza, pues estás en el segmento on-trade. Es decir, todo lo que es para tomar al momento, restaurantes, bares, pubs, tabernas, etcétera, es segmento on-trade, y supermercados y equivalentes, pues es segmento off-trade. Como vamos a ver, no son igual de rentables unos que otros, por lo que es interesante ver la evolución. Vamos a empezar por ver un poco cómo ha evolucionado el consumo de cerveza frente a otras bebidas con alcohol. En ese sentido, pues en Estados Unidos se bebía mucha cerveza y ahora no se bebe tanto. Concretamente se ha pasado de un 56% de cuota de mercado por volúmenes de la cerveza en 2008 a un 40% en 2024. Entonces, claro, al final Estados Unidos pues está normalizando hacia niveles más intermedios, como por ejemplo los países europeos, que andan normalmente entre un 30-40%. Y bueno, pues tiene sentido, creo yo, que se vaya ralentizando en ese rango entre el 30-40% y vaya mitigando un poco la caída. Aunque bueno, al final esto es difícil de saber. Quién sabe si a los norteamericanos les va a dar por rechazar la cerveza. Luego en Canadá ha pasado algo similar desde 2008. La cerveza ha perdido cuota de mercado desde un 53,4% a un 48% en 2019. No tenemos datos desde entonces porque nos dan las métricas tanto de la división de Estados Unidos con la de Canadá. Pues tenemos Norteamérica, ¿no? Que al final pues se fusionaron y tenemos datos conjuntos, pero bueno, también los veremos, que más o menos pues han ido en la línea Estados Unidos y Canadá. Y luego en Reino Unido no tenemos demasiados datos, aunque hay mucha cultura de cerveza en el país, lo cual es positivo para que no baje la cuota de cerveza, y de hecho fijaos que tiene un 68% de cuota de mercado por volúmenes. En este sentido, pues el máximo se llegó, bueno, el máximo, presumiblemente el máximo se alcanzó en 2020 con el COVID, que fue un 72% si mal no recuerdo, pero bueno, luego bajó y ha vuelto a subir y está ahora más o menos en una aparentemente buena cuota. Aunque es verdad que de Reino Unido no tengo tantos datos. Y luego el mix de lo que es la segunda división, de Molson Coors actualmente, que es
Tienes por un lado la de Norteamérica, que es Estados Unidos, Canadá y un pelín de lo que vende en Latinoamérica, que es muy poquito. Y luego tenemos otra división que es Reino Unido, que representa el 55% de las ventas de la división, más los países de Europa donde Molson Coors pues tiene presencia, ¿no? Al final República Checa, Croacia y Rumanía, ¿no? Sobre todo, que son los que adquirió, si mal no recuerdo, en 2012, luego lo veremos mejor. Y en este sentido, pues en estos países se ha mantenido la cuota estable en un 30%, o sea que en Europa se sigue, en las geografías donde está presente Molson Coors, la cerveza no ha perdido cuota de mercado, y donde sí la ha perdido es en Canadá y en Estados Unidos. Y aquí tenéis pues un poco las cifras, ¿no? En Canadá tenemos datos desde el 2008-2019, en Estados Unidos pues es la que más datos tenemos desde el 2008-2024, y luego en Norteamérica pues es un mix de Canadá y Estados Unidos, que bueno, al final pues teniéndolo por separado, mejor por separado. En Europa, entre el 2008 y 2017 daban unos datos, pero luego pasaron a incluir otros países y ya se ha liado un poco. Pero bueno, en Europa básicamente ha estado estable. ¿Qué es lo que ha ganado más cuota de mercado en Canadá y Estados Unidos? Pues por un lado los destilados, que este análisis puede ser interesante, que es un viento de cola para empresas como Diageo, de la que yo soy accionista, que ya analizamos. Al final en Estados Unidos y Canadá, Diageo está sufriendo la pérdida de confianza del consumidor porque sufren sus bolsillos por los aranceles de la guerra comercial y la inflación, pero no está sufriendo como viento de cara el hecho de que los destilados pierdan cuota de mercado, al revés. Cambio Molson Coors pues tiene varios vientos de cara. Uno de ellos es la pérdida de confianza del consumidor que ya hemos mencionado por los aranceles y demás. Y luego aparte el hecho de que la cerveza pues sigue perdiendo cuota de mercado. Luego, aparte de los destilados, pues han irrumpido los combinados listos para tomar, ¿no? Pues en vez de pedirte un cubata de Johnny Walker con, yo qué sé, con naranja, pues es una lata en la que ya viene premezclado a determinada cantidad de alcohol y demás, pues a lo mejor 5 grados, 6 grados, pues el cubata para entendernos del Johnny Walker con naranja. Entonces, bueno, al final hay que decir que Molson Coors también ha ido desarrollando productos en esos otros verticales. También tiene, de hecho, una bebida energética, aunque no es una bebida energética que compita directamente con... Bueno, no es una bebida energética al uso tipo Monster o tipo Red Bull, pero sí que es como una bebida energética con bastante cafeína, pero sin muchos sabores y más sana, ¿no? Por así decirlo, sin tanta azúcar. Pero bueno, esto es en cuanto a la cerveza. Y hay que decir que... nada, pues no hay nada más que decir. Eso ya lo he mencionado todo. Bueno, y lo de Reino Unido, pues como veis en 2020 un 73% cuota de la cerveza, en 2022 bajó un 62%. Y luego ahora pues en 2024 un 68%. Bueno, no hay muchos datos. Tampoco los datos de 2022 y 2024 son de la misma fuente. O sea que a lo mejor la metodología de la encuesta o del estudio es diferente. Pero bueno, sí que eran organismos públicos de los que se presume cierta seriedad. Luego vamos a ver cómo ha evolucionado la cuota de mercado de las marcas de cerveza de Molson Coors. Hay que decir que en general pues Molson Coors ha plantado cara, se ha defendido bien de sus principales competidores en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que son sus principales mercados, aunque el asunto es que han surgido muchas marcas pequeñas, sobre todo en el segmento artesanal, que se ha puesto más de moda, junto a competidores internacionales de cerveza importada, como por ejemplo Heineken, que aunque no han ganado muchísima cuota, pues han ido rascando poco a poco y también pues por aquí pues lo ha notado la empresa. Entonces vamos a verlo por regiones. En Estados Unidos pues su mejor momento fue en el año 2000, con una cuota combinada de un 31,7% de las marcas de cerveza de Molson Coors. Desde ahí ha ido bajando, y es verdad que desde 2019, que tuvo un 23%, pues se ha estabilizado. Y bueno, pues al final es eso. En todo este periodo ha perdido 8,7 puntos de cuota de mercado, siendo la segunda. Y la primera, que es Anheuser-Busch,
que algún día traeremos al canal, pues ha perdido 9,3. Es decir, que su principal competidor ha perdido más cuota que ella, pero la realidad es que le han surgido nuevos competidores. Por ejemplo, Constellation Brands pues surgió cuando Anheuser compró el grupo Modelo, pues al final los organismos de competencia les obligaron a vender parte de los derechos de sus marcas y se los quedó Constellation Brands, ¿no? O se formó Constellation Brands. Entonces, esta marca tiene sobre todo haciendo un resumen muy grueso, las cervezas mexicanas y de importación, ¿no? Que van muy bien en Estados Unidos, también imagino porque hay mucha ciudadanía hispana y tal. Y bueno, pues al final han ido rascando cuota, pues también anda por ahí Heineken a lo mejor con un 3%, 2%, pero bueno, lo cierto es que desde el año 2019 pues se ha mantenido estable la cuota de Molson Coors, pero a muy largo plazo pues sí que se ha visto que no ha sido capaz de defenderse de la irrupción de las marcas pequeñas. Luego en Canadá, desde 2005, que fue cuando se fusionaron Molson y Coors, hasta 2007 pues ganaron cuota de mercado. Ahora veremos los datos, pero la clave, a efectos de entenderlo y entender que no fue tal la catástrofe que parece que nos indica la tabla, la clave es que en 2008 el grupo llegó a un acuerdo con Grupo Modelo para distribuir y comercializar sus marcas. Y eso es lo que produjo el gran salto de la cuota de mercado del grupo hasta el 42%. Yo la verdad es que no entiendo por qué te presentan a la vez la cuota de mercado de las marcas que tú distribuyes con las marcas que son tuyas, porque al final ganas mucho más dinero con las marcas que son tuyas, que fabricas, distribuyes y comercializas tú, que solo con las que te distribuyes. Entonces, bueno, es una manera de como decir, oye, mira, que ha aumentado mi cuota de mercado, pero realmente, pues, claro, debería ir por separado. El tema, claro, ¿qué pasó luego? Que cuando Anheuser-Busch pues adquirió el grupo Modelo, pues lógicamente se quedó con la distribución de sus marcas la propia Anheuser. Entonces, claro, ahí Molson Coors perdió unos cuantos puntos de cuota de mercado y es lo que se aprecia entre 2013 y 2015. Ahora lo veremos. ¿Qué es lo interesante? Que la empresa, Molson Coors, pues solía compartir un dato útil, que es la cuota de mercado de las principales marcas del grupo en Canadá, que es Coors Light y Molson Canadian. Pues al final eran la primera y tercera marcas de cervezas más consumidas, en cierto periodo la primera y segunda, y bueno, pues al final estas alcanzaron su mejor momento en 2012, con una cuota combinada del 22%, pero fueron decayendo hasta el último dato que compartieron, de 2019, que era un 14%. Entonces, bueno, previsiblemente cuando te dejan de dar datos, sí es verdad que ahí ya en 2020 teníamos combinadas la excusa para no dar el dato, entre comillas, ¿no? Pues es que tienes la división no de Estados Unidos y Canadá, sino la de Norteamérica. Entonces ya dejaron de dar datos de la cuota de mercado de marcas concretas de Canadá, pero bueno. Entonces, ciertamente hay que decir que Molson Coors ha lanzado nuevas marcas en el segmento de mayor crecimiento de Canadá, que es el que se llama del Above Premium, por encima del Premium, con marcas como Miller Lite, pero está claro que en cuanto a posición de mercado, pues han ido cada año cediendo terreno sus marcas históricas, ¿no? Y aquí tenéis la evolución de Canadá, ¿no? Por un lado, la cuota total, que anda ahora actualmente en un 31%, y Anheuser-Busch anda en un 41%. Entonces, bueno, al final es la segunda. Todavía Esto es de 2019. 2019 pues todavía aguantaban sus dos principales marcas, Coors Light y Molson Canadian, pero se aprecia innegablemente que están perdiendo cuota de mercado. Claro, cuando tú tienes este histórico y te dejan de dar datos, pues rara vez es la empresa que le está yendo muy bien ganando cuota de mercado y te deja de dar datos. Normalmente cuando no te lo dan es porque no les interesa dártelos, porque no salen bien. Aunque yo creo igualmente que los analistas no son tontos, los inversores no son tontos y al final pues aprecian, se buscan las fuentes o lo que sea y dicen, oye, si no me están dando las cuotas y no les está yendo tan bien a nivel resultados en las divisiones estas, pues debe ser que les está yendo mal. Y oye, si te está yendo mal pero consigues mantener beneficios, que es el caso de
de Molson Coors, pues oye, yo creo que si eres transparente, ganas un punto extra, conmigo lo ganan, desde luego, y yo creo que no hay necesidad de... O sea, no, tu situación no se va a arreglar por el hecho de no compartir determinados datos que sí que son interesantes para entender la realidad de la empresa. Al final, si cotizas a un PER tan bajo, pues es por algo, y es porque los analistas e inversores son conscientes de que tienes vientos de cara. Pero bueno, luego si pasamos a las cuotas en Reino Unido, pues tenemos un desglose estupendo de las cuotas de mercado entre el año 2002 y el 2012, que fue el periodo en el que Molson Coors podríamos decir que mantuvo cuota de mercado, pues pasó de un 19% a un 18%, y luego también están las cuotas de Heineken, de Anheuser-Busch y de Carlsberg, ¿no? Pues al final Anheuser-Busch mantuvo cuota, Heineken redujo un pelín la cuota como Michael Kors, un punto, y Carlsberg pues subió 2 puntos. Pues oye, al final en el 2012 dejó de ser una división propia Reino Unido y la fusionaron con la adquirida de las empresas europeas, ¿no? Entonces la división Europa, pero bueno, el hecho es que actualmente, aunque no tenemos datos de los últimos 12 años, pues sí es verdad que en el segmento on-trade, por lo que he podido investigar, sigue siendo líder con la cerveza Carling. En el segmento on-trade hay que decir que en Reino Unido pues es el que más pesa con mucha diferencia, el de los pubs y demás. Y luego ha lanzado marcas, como os he comentado, en el segmento Above Premium, que están yendo muy bien. Y en especial la españolizada, pues Madrid excepcional. Al final como ya vimos en el análisis de la aerolínea y tour operador Jet2 británicos, pues a los británicos les encanta viajar a España, se conoce muchísimo y para ellos como somos la leche, y yo creo que una cerveza que se llame Madrid pues les recuerda los buenos tiempos de vacaciones y puntos positivos, ¿no? Y les está yendo muy bien. Lo han mencionado, de hecho, en varios informes anuales esta marca y les está yendo muy bien. Luego, si tenemos en cuenta los datos de Europa en su conjunto, de tanto Reino Unido junto a República Checa, Rumanía y Croacia, y alguno más en menor medida, pues la cuota se ha mantenido entre 2011 y 2023 estable, aunque es verdad que, que desde 2020 pues metieron, por eso un poco la caída del 19% al 18%, metieron en esta división una parte de la división internacional, es decir, aquellos países donde Molson Coors no tiene mucha presencia, pero algo vende de su cerveza, como la Coors Light, por ejemplo, que se vende en muchos países. Y bueno, por eso un poco la caída, porque también marca cuotas de mercado de otros países donde tiene poca cuota. Ponderan poco, pero bajaron un poco la media. Y luego, pues, finalizando con sus vientos de cara, vamos a analizar cómo ha evolucionado el segmento on-trade, que es el más rentable frente al off-trade. ¿Por qué es el más rentable el on-trade? Pues oye, por un lado está el hecho de que los bares, pubs y restaurantes que forman el segmento on-trade tienen menor poder de negociación que las grandes cadenas de supermercados. Al final, si tú quieres vender una cerveza Coors en un supermercado de Reino Unido, pues a priori te van a apretar más que, por ejemplo, en un pub o en un bar de España. Pero claro, hay que tener en cuenta aquí que hay matices, porque por ejemplo en Reino Unido, ya lo vimos con el análisis de Heineken y con el de C&C Group, pues hay grandes cadenas de pubs, controladas en ocasiones por cerveceras, y estas sí que tienen poder de negociación. Y luego en Estados Unidos pues hay distribución de terceros obligatoria, y aquí pues también esto hace que tengan poder de negociación, entonces no es tan claro. Pero bueno, lo importante y lo que hace más rentable sí o sí al segmento on-trade para toda la cadena de valor es el hecho de que tanto en Estados Unidos como en Canadá y en Reino Unido, el impuesto especial al alcohol es un impuesto fijo que se establece en atención a la cantidad de alcohol presente en cada bebida. De esta forma, pues a mayor precio, mayor margen. Es decir, que al Estado, y esto creo que está bien hecho, le da igual que tú bebas, me invento, 10 mililitros de alcohol en una cerveza, en un botellín, y que te lo bebas en la calle o en una taberna o te lo bebas en tu casa,
lo importante es que como quieres desincentivar el consumo de alcohol, pues lo grava con tantas libras, ¿no? O tantos dólares de impuestos. Entonces, si tú vendes un botellín por 5 dólares en Estados Unidos, en el segmento on trade, ¿no? En el de bares, restaurantes y demás, y en cambio ese mismo botellín cuando lo vendes en un supermercado lo vendes por 2 dólares, pues lógicamente si el impuesto es el mismo para la de 5 que para la de 2, pues le sacas más margen, toda la cadena de valor gana más dinero cuando lo vende en el segmento on trade, y por eso, a pesar de que las cerveceras vendieron casi la misma cantidad de cerveza durante el COVID, pues ganaron menos dinero porque en vez de venderlo en restaurantes y demás, pues lo vendieron a supermercados, ¿no? Se consumió mucho en los hogares y no tanto en la calle. De ahí la diferente rentabilidad. ¿Cuál es el resultado? Que a las cerveceras lógicamente les interesa más que el segmento on trade gane cuota de mercado respecto a los trade. Y a nosotros como inversores potenciales pues también. Y aquí está la evolución con los datos que me han dado, porque estos te dan datos cuando les da la gana, pero bueno, es una constante en todas las empresas no cotizadas. De vez en cuando hay alguna súper transparente, pero la mayoría suelen enredar un poco. Entonces, bueno, tenemos datos por un lado del segmento on trade en Estados Unidos, en Canadá y en Reino Unido, como veis, y luego también de la fusión entre los dos, de Canadá y Estados Unidos, que es Norteamérica. Entonces, bueno, como podéis observar, entre el año 2012 y 2019, el on-trade perdió un pelín de cuota, de un 18%, tanto en Canadá como Estados Unidos, a un 16%, pero sí hay que decir que entre el 19 y el 24, estos últimos 5 años, pues se ha mantenido estable en el 16%. Luego en Reino Unido, para ver la diferencia que hay entre esto hay que decir que no son datos, que eso sí me enteré ayer, vamos, que pensaba yo que eran otros datos, pero estos son los datos de los canales de venta concretos de Molson Coors en estos países. Es decir, no es lo del mercado en general, sino solo de Molson Coors. Por ejemplo, en Reino Unido, pues el segmento on trade representa, creo recordar, un 40% en 2024 del total de los canales de venta de cerveza en Reino Unido, que oye, ya en 40% está bastante bien. Es el doble o casi 5 veces más que, casi 3 veces más que en Estados Unidos o Canadá. Pero claro, en Reino Unido se vende mucho en cerveza en bares y demás. Pero el hecho es que como Molson Coors tiene la líder en el segmento on trade, que es Carling, vende aparte de otras cervezas y demás, pues ella está en un 60% en el on trade. Luego es más rentable todavía para Molson Coors. En ese sentido, desde el 2019, pues se ha mantenido estable en el 60%, 61% entre 2019 y 2024. Así que en Reino Unido va bastante bien, aguanta, y el segmento es más rentable, y en Norteamérica pues está estabilizado desde el año 2019. Ahora vamos a ver un poco la parte más bonita, ¿no? del análisis, que es cómo Molson Coors pues ha superado estos vientos de cara para crecer eso al 7,2% anual compuesto desde el 98 en cuanto a beneficio operativo ajustado por acción, y en los últimos 10 años más o menos al 5%, ¿no? En los últimos 10 años. Entonces, como ya hemos analizado en otro vídeo Heineken, pues también es interesante hacer una comparativa, ¿no? Porque no tienen la misma estrategia. Sí coinciden las dos en que se enfocan en llevar a cabo adquisiciones, es decir, que no son empresas de dedicar todo lo que ganan a dividendos y no moverse, sino que tratan de crecer con adquisiciones. Aunque hay diferencias. Por ejemplo, en el caso de Molson Coors, pues se centra en comprar cerveceras en países grandes, con divisa fuerte, con certidumbre jurídica, pero con volúmenes a la baja o estables, caso por ejemplo de Canadá, de Estados Unidos, de Reino Unido. Es una generación de efectivo dirigida a reducir la deuda cara a la próxima adquisición, y no aspira a que sus marcas sean mundiales, ¿no? Se conforma con, oye, si he comprado la división de el negocio de Reino Unido, pues que Carling siga teniendo muy buena presencia allí, pero no voy a vender Carling en Japón. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Pues que también tiene un CAPEX de inversión bajo, es decir, que no tiene una estrategia como le sucede a Heineken, que ahora veremos,
centrada en gastar mucho más de su cifra de depreciación. ¿Cuál es la estrategia de Heineken? Pues compra cerveceras nacionales en países pequeños o medianos. Al final no queda más remedio que hacerlo si quieres expandirte en Asia o en África o en Europa. Y lo que hace es que compro, por ejemplo, 4 cerveceras nacionales en Alemania, fusiono las plantas de producción de esas 4 cerveceras nacionales y así pues tengo sinergias de ahorro de costes, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace luego encima? Que a lo mejor compra 3 cerveceras pequeñas de Austria, las fusiona y luego a su vez fusiona sus plantas de producción aprovechando la ausencia de aranceles dentro de la Unión Europea con las de Alemania. Entonces tienes a lo mejor una planta de producción enorme en Alemania en vez de varias plantas de producción pequeñas en Alemania y algunas pequeñas en Austria. Entonces, claro, esto lo que te obliga es a tener un CAPEX de inversión alto porque tienes que cerrar algunas plantas, pagar gastos de reestructuración, que como veremos en el caso de Molson Coors, pues ha tenido muy poquito gasto histórico de reestructuración, y luego tienes que pagar el exceso de CAPEX, que esto sale del beneficio neto, para crear las nuevas plantas de producción, que sí que tienen la ventaja de que son más modernas, tienes la última tecnología que en comparación, por ejemplo, a Molson, ¿no? Entonces, se dirige a mercados emergentes, a Asia, a África, se dirige a Latinoamérica. Claro, al final son países que, por un lado positivo, pues te aseguran volúmenes crecientes de consumo de cerveza, pero tienen riesgo de divisa, que eso lo ha sufrido mucho, por ejemplo, con Latinoamérica y también con África Heineken. Tienen inestabilidad política, pues son al final democracias muy inestables, dictaduras, bueno, pues al final pros y contras, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo interesante también de la estrategia de Heineken? Que sí que aspira a tener marcas globales, concretamente Heineken. Entonces lo que hace es que cuando, por ejemplo, compra una cervecera en Japón, que tiene el 20% de cuota de mercado, pues dice, vale, muy bien, vamos a fusionar la producción de Japón con otro país de al lado, pero es que encima vamos a producir de manera local Heineken para así saltarnos los aranceles y expandir a nivel mundial, que de hecho prácticamente lo ha conseguido, la marca Heineken, ¿no? Y eso pues también lo intenta hacer con otras marcas con más o menos éxito. Entonces, como veis, las diferencias es que Heineken tiene mucho más gasto de CAPEX de inversión que Molson y luego también tiene más gasto de reestructuraciones que Molson Coors. Luego lo veremos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, Heineken dedica parte de su beneficio, quitando los dividendos, que es bajo, como el caso de Molson Coors, los dedica a comprar empresas, pero una parte también importante a integrarlas y llevar a cabo estos cambios, ¿no? Mientras tanto, Molson pues centra casi toda su pólvora en adquirir compañías en otros países, pero quiere compañías que no requieran mucho cambio, que no requieran despedir, que no requieran cierre de fábricas para abrir otras, que no requieren tanto CAPEX de inversión y ni tanto gasto por indemnizaciones, que son en definitiva los gastos por reestructuración. Y aquí tenéis pues el CAPEX de inversión de Heineken y el CAPEX de inversión para el mismo periodo, desde el año 2003, para Molson Coors. Pues como podéis observar, en el caso de Molson Coors, pues sobre una cifra de depreciación de 8.050 millones acumulada en todos estos años, el CAPEX de inversión fue de 750 millones, es decir que sería más o menos un 8-9% de su cifra de depreciación. Y luego en el caso de Heineken, sobre una cuantía acumulada de 25.522 millones de euros, pues el CAPEX era 4.244, es decir, más o menos un 15%. Es decir, que el CAPEX de inversión de Heineken es proporcionalmente el doble que el de Molson Coors, que por cierto os he puesto en el caso de Molson Coors la cifra de depreciación y amortización sin ajustar, y luego la cifra de la amortización de los intangibles derivados de las adquisiciones, que hay que quitárselo, ¿no? Porque no supone necesidades de efectivo ni nada,
Y entonces tenéis la cifra de depreciación y amortización ajustada y luego el CAPEX, ¿no? Lo que se ha gastado verdaderamente a través del estado de flujos de efectivos. Y bueno, pues ahí tenéis las dos tablas que creo yo son de interés. Luego de Molson Coors tenía datos de bastante más atrás, pero bueno, como de Heineken solo tenía desde el año 2003 para la comparativa, creo que era interesante el no irme más para atrás en el caso de Molson Coors. Luego también es interesante en este sentido ver en qué se ha gastado el dinero o cuál es la estrategia concreta de Molson Coors. Y bueno, primero os voy a enseñar un gráfico que creo que se aprecia muy bien, que es este. Como veis, ha llevado a cabo 4 grandes adquisiciones, ¿no? O fusiones puntuales. Una fusión que no le supuso mayor endeudamiento, que fue cuando se fusionó con Miller por el 40%, tenía el 40% de la propiedad y luego compró el 58% en 2017. Pero bueno, como podéis ver, la estrategia ¿cuál es? Me desapalanco mucho, año 2001 caja neta, compro Carling en Reino Unido, luego otra vez desapalancamiento, luego en 2005 compro Molson en Canadá, se fusionan. No fue una compra, fue una fusión entre iguales, es decir, que la familia Molson y la familia Coors pues fusionaron sus negocios e intercambiaron acciones. Luego en 2012, hasta 2011, perdón, pues desapalancamiento. En 2012 compra de Starview, que es la filial de Europa, ¿no? La que tiene República Checa, Croacia y Rumanía sobre todo, que son los principales. Y luego la gran compra, que fue en 2017 los mayoritarios de Miller. Entonces, y desde entonces pues se ha ido desapalancando hasta la actualidad, ¿no? Entonces vamos a ver aquí esto más concretamente, ¿no? En el año 2002 compra Carling en Reino Unido por 1.700 millones de dólares y se va a 4,5 veces deuda neta EBIT. Al final os he puesto el EBIT y no el EBITDA, como en otras ocasiones, porque es la cifra que tengo ajustada y que por tanto es más realista con la situación de la compañía en cada momento. Luego, entre el año 2003 y 2004, pasó de 4,5 veces de deuda a 2,2 veces. En el año 2005, ya relativamente desapalancada, se fusiona con Molson en Canadá y sube a 3,9 veces deuda neta EBIT. Pues al final Molson tenía bastante deuda, se fusionó con ella y el resultado fue eso, 3,9 veces de deuda. Entre el 2006 y 2011 se desapalancó hasta 0,9 veces deuda neta EBIT para en 2012, en un momento de desapalancamiento bajo, adquirir Starview, que como os he comentado es la filial de Europa, Croacia, República Checa, Rumanía, que le costó 3.400 millones de dólares y se fue a 4 veces deuda neta EBIT. Luego, entre 2013 y 2015, se desapalancó hasta 2,6 veces deuda neta EBIT. Probablemente le habría gustado bajar más, pero le surgió la oportunidad de comprar el 58% que no poseía de Miller en Estados Unidos y pagó 12.000 millones de dólares, que le hizo subir hasta 6,7 veces deuda neta EBIT. Esto tiene un poco de truco, el 6,7 veces probablemente sea algo más cercano a 5 veces y pico, porque como lo compró a mediados de año, solo se consolidaron los resultados del segundo semestre de Miller y de ese 58% de Miller, perdón, y en cambio la deuda sí que aparece entera por un tema de balance, ¿no? A final de año pues aparece toda su nueva deuda, entonces probablemente era un poquito más baja, pero bueno, luego entre 2017 y la actualidad pues se ha desapalancado hasta 2,6 veces deuda neta EBIT. Entonces, como veis, es un ciclo y la empresa pues cada X años, pues esto es parecido a Vidrala, ¿no? En cierto modo, que aunque Vidrala se asemejaría más a Heineken, ¿no? Le gustaba más el llevar a cabo operaciones de integración y búsqueda de sinergias más allá de lo que son las oficinas centrales, ¿no? Que sería el caso de Molson. Entonces, bueno, ahí tenéis la evolución desde el 99 de la deuda neta EBIT, ¿no? Con efectivo, deuda, llegamos a deuda neta, EBIT ajustado y vemos la comparativa. Y bueno, al final es eso, actualmente está muy desapalancada. Siempre el hecho de llevar a cabo grandes compras tiene mucha crítica, pero hay que tener en cuenta que aunque tú compres a PER 15, por ejemplo, claro, si tú compras a PER 15 y le sacas así de memoria un 6,7% de rentabilidad en el año 1 y luego te tiras 10 años
que la empresa no gana más dinero, caso por ejemplo de Miller en Estados Unidos, que ha mantenido beneficios, pues tú dices, oye, pues PER 15 para una empresa que no crece no es muy buena inversión. Y es cierto, pero y de ahí los gastos de deterioro de los fondos de comercio y demás. Pero claro, si tú te has endeudado como el caso de Molson al 3% más o menos, en una época de tipos bajos, para cometer esa compra, pues claro, le has sacado cada año un 7 y pagas un 3 y encima has conseguido alguna que otra sinergia y tal, pues oye, al final el resultado es que la empresa no le ha ido mal con esa estrategia. Pero bueno, aquí tenéis, bueno, es un poco complicado de seguir, pero bueno, mira, digo, ya que tenía datos desde el 1990 y que he estado ahí recopilándolos, pues lo comparto todos. Entonces aquí tenéis la cuenta de pérdidas y ganancias de Molson Coors desde el año 90, desde 1990, 34 años de resultados, que oye, al final todo se entiende mejor con los datos por delante. Luego, ¿qué hay que mencionar aquí interesante? Pues oye, en primer lugar hay que decir que están los ingresos brutos, como en el caso de las tabaqueras, que también suelen compartir este dato, y luego a ese ingreso bruto se le resta el impuesto especial al alcohol para llegar a los ingresos netos. Entonces, los gastos por impuesto especial han ido creciendo. Al final, el mejor negocio de aquí es ser el Estado, poner la mano y en vez de un 10%, pues llevarte un 15% con el paso de las décadas, sobre todo lo que se bebe de alcohol, pero bueno, al final se supone que lo hacen para desincentivar el consumo, financiar los gastos sanitarios y tal. Tampoco veo yo que aumenten el presupuesto de sanidad demasiado, pero bueno, el caso es que en cuanto a beneficio operativo, pues está sin ajustar primero, y luego tenemos todos los extraordinarios. Tenemos en primer lugar los extraordinarios por reestructuración, que como podéis observar, los últimos 10 años pues no ha tenido demasiados, en comparación por ejemplo a Heineken, que sí que ha tenido muchos. Luego tiene los gastos de extraordinarios por amortización de intangibles, que empecé a recopilarlos en 2002, es decir, probablemente antes de 2002 también los tendría, pero no tenía acceso a esos datos, ¿no? Entonces es una cuantía que surge cuando tú compras por encima del valor en libros el precio que pagas de la adquirida está por encima del valor en libros de la adquirida. Entonces, si la adquirida, su patrimonio neto son 1.000 millones y tú pagas 2.000, pues tienes ahí un fondo de comercio, ¿no? Un extra de 1.000 millones, que es lo que luego puede ser susceptible de amortizarse. El fondo de comercio no se amortiza, llevado el caso se deteriora, porque cada año se ve si vale menos o no lo adquirido, pero bueno, eso es otra partida. En este caso, pues eso, hay una parte de esos intangibles de pagar por encima de valor en libros, del patrimonio neto, pues que sí que se pueden amortizar, lista de clientes, etcétera, y eso pues oye, pues son una cuantía muy elevada, que son desde la adquisición de los mayoritarios de Miller, pues son 200 millones de dólares al año, que lógicamente se van reduciendo porque cada año queda menor cantidad que amortizar, ¿no? También de las compras de 2012, 2002, etcétera. Entonces, bueno, hay que decir que luego lo menciono, pero por si se me olvida, que en Estados Unidos, esto por ejemplo lo comento lo descubrí analizando Alantra, que tenéis su análisis en uno de los capítulos de mi libro Invertir en Bolsa Española, pues resulta que una particularidad del régimen fiscal del impuesto sobre sociedades de Estados Unidos es que estos gastos por amortización de intangibles pues sí son fiscalmente deducibles en Estados Unidos, o al menos una parte importante. Entonces, claro, estos 200 millones pues le suponen a Molson Coors un ahorro muy importante de impuestos desde 2017, que puede dedicar a devolver deuda o a otros menesteres, y que va a tener hasta 2030, 2032, claro, el día que se acabe, pues hay que tener en cuenta que pagará más impuestos, pero mientras tanto, pues se ahorra en su factura fiscal. Claro, es que cuando ya mi idea para el año que viene es hacer como vídeos de invertir en acciones desde cero, ¿no? Pues hacer como una especie de tutorial por aquí. Y cuando veamos la parte fiscal, pues claro, al final tienes lo que es el gasto contable y el gasto fiscal, porque no siempre lo que
pasa como gasto por la cuenta de pérdidas y ganancias, te permiten luego metértelo como gasto a efectos de calcular el beneficio para el impuesto sobre sociedades. Entonces, en este caso, Estados Unidos tiene esta particularidad y, en cierto modo, pues es un, no sé si activo oculto, no, pues al final todos los analistas lo conocerán, pero hay que ser consciente de que se beneficia de ello hasta que se le acabe. Luego tiene los deterioros, que sí que han sido importantes, tenéis por aquí. Pues al final, aunque con el efecto del apalancamiento pues se haya convertido en una buena inversión, realmente sobre el papel pagó caro. Claro, al final me acuerdo cuando vimos la historia de Blackstone, ¿no? que tenéis 2 vídeos subidos en el canal, pues Steven Schwarzman, ¿no? El CEO de Blackstone, pues en su época de banquero de inversiones que se dedicaba a asesorar a empresas que se defendían de OPAs, pues él le decía, oye, yo sé que tú piensas que tu empresa vale X, por ejemplo, PER 20, pero es que quien te quiere comprar te está comprando con deuda muy barata. Entonces, y con un porcentaje muy elevado de deuda. Entonces, como es un private equity, no le exijas un PER 20. Tú exígele un PER 22, un PER 24, porque le va a resultar buena inversión igualmente. Pues esto es lo mismo. Al final, en un mercado sin apalancamiento, ha pagado caro, pero si tú compras con deuda y la deuda la tienes a tipos bajos, pues resulta que te puede salir una buena inversión, ¿no? Y por eso yo también pues solía centrarme y me sigo centrando en empresas en las que en el peor escenario le saque un 7-8% para que con la deuda que tengo, ¿no? Que cada vez es menos, pues me compense la inversión y vaya un poco a lo seguro. Luego tenemos también algún extraordinario puntual de terminación de contratos. Pues si terminas anticipadamente contratos, pues tienes que pagar una indemnización. Esto lo vimos, por ejemplo, con el caso de Monster Beverage, ¿no? Que tenéis subido en el canal. Y luego también tiene puntualmente algún extraordinario positivo que también hay que ajustar, pero al revés, ¿no? Entonces, eso te lleva al beneficio operativo ajustado, que lo tenéis ahí, pues al final desde los años 90, desde 1990 pasado de 88 millones a 2.000 millones en la actualidad, 2025. Y bueno, esto hay que ajustarlo, por supuesto, con las acciones en circulación, porque cuando ha llevado a cabo alguna adquisición muy grande, pues también ha ampliado capital. Que por cierto, le amplió capital a múltiplos mucho más elevados que los actuales, o sea que en ese sentido fue una buena asignación de capital la ampliación. Y tenéis también, teniendo en cuenta las acciones, pues lo que sería el EBIT ajustado por acción, que como os he comentado, desde el 98 pues ha crecido al 7,2% anual compuesto, que es multiplicar desde 1,6 a 9,6. Y nada, el gasto financiero neto, los intereses, la época de caja neta pues estaba en positivo, ahora aparece lógicamente en negativo. Eso te lleva al beneficio antes de impuestos, luego pagas el impuesto sobre sociedades y llegas al beneficio neto. Y luego tenéis abajo del todo la cifra de minoritarios, que es la parte de los negocios que posee Molson de los que no posee el 100%. Es decir, si tiene, por ejemplo, 100 millones de beneficio una empresa de la que tú posees el 70%, pues en tu beneficio operativo ajustado van a aparecer los 100, pero abajo te vas a tener que restar 30 del 30% sobre esos 100 millones que no posees. Entonces, bueno, ahí está el ajuste, ¿no? Luego, en cuanto a los resultados por regiones, que tenéis aquí todas, un poco como han ido cambiando también la forma de reportar, lo más interesante es que la división que pesa más con diferencia es la de Américas, Norteamérica, ¿no? Que es Estados Unidos y Canadá. Como veis, pues el beneficio operativo ajustado, que por cierto, vaya lío, bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Pero de primeras parecía como que te habían cambiado de beneficio operativo a beneficio antes de impuestos, que claro, tiene la parte mala de que te incluye los intereses de cada división, es como un poco lío. Pero luego me di cuenta de que te desglosaban el gasto por intereses y también los extraordinarios. Entonces lo he podido ajustar y en la división de Américas pues está ajustado, y en la de Europa 2, porque hubo 2 épocas, en la más reciente que incluye Reino Unido desde 2013, pues bueno, como podéis observar básicamente desde la adquisición de los mayoritarios de Miller en el 17, pues la empresa gana lo mismo en Estados Unidos y Canadá, que bueno, en ese sentido, claro, no es una empresa en Estados Unidos y Canadá muy próspera, o no lo va a ser hasta que no deje de bajar
la cuota de cerveza respecto a otras bebidas con alcohol, pero yo creo que ya al 40% tiene sentido que deje de caer mucho, ¿no? O no sé, que se quede como mucho en un 30 y tantos por ciento. Luego en Europa, pues similar, se ha mantenido más o menos estable estos últimos años, una vez recuperado del COVID, y tiene sentido que recupere un poquito más de márgenes y con la repercusión de la inflación, pues que suba beneficios. Y nada, pues ha habido épocas, como podéis observar, desde 2006 a 2012, que estaba la división de Reino Unido aparte, que iba regular. Luego, por separado también, 2 años de Europa Central, que era la división adquirida. Y nada, luego tenéis aparte el dato de la estructura, ¿no? que está ahora en otros. Vamos a ver, ya finalizando con la empresa, los riesgos de Molson Coors. En primer lugar, le afecta la confianza del consumidor. Como os he comentado, pues en 2025 en Estados Unidos y Canadá pues se está sufriendo el impacto en el bolsillo de los consumidores de la guerra arancelaria del gobierno del señor Trump, que de facto pues es una subida de impuestos. Al final, en vez de subirte el IVA, pues sube un poco el impuesto al consumo, pero solo de los bienes que vienen importados. Y bueno, pues al final supone que el ciudadano tenga menos dinero en su bolsillo y por tanto pues no está para tantas fiestas, ¿no? Luego, en cuanto a los aranceles, sí hay que matizar que la inmensa mayoría de la cerveza que vende Molson Coors se fabrica localmente, tanto en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, etcétera, por lo que no le afectan tanto los aranceles. Algo le afecta porque al final para fabricar cerveza utilizas algunos bienes que en ocasiones vienen del extranjero, en todo o en parte, pero en su mayoría, en la mayor parte de la cadena de valor no le afecta. Yo creo que tiene sentido que a medio plazo pues esto tiende a normalizarse y que se recuperen parte de los volúmenes temporalmente perdidos por la incertidumbre, ¿no? Luego, en cuanto al riesgo financiero, pues podríamos decir que la empresa se encuentra en un momento tranquilo en cuanto a endeudamiento, intermedio, podríamos decir. Tendría margen conforme a su histórico para cometer una adquisición, para perseverar con sus recompras o para también poder subir dividendos. Pero es verdad que lo haría a costa de irse a un punto delicado o peligroso, o que hay que decir que históricamente no le ha importado irse a puntos delicados o peligrosos, entre comillas, de endeudamiento, ¿no? Por delicado o peligroso, en circunstancias normales no es un punto peligroso tener, por ejemplo, 4 veces deuda EBITDA, pero claro, si te viene cualquier problema, pues estás muy endeudado, tienes los covenants, ¿no? Las cláusulas que ya vimos en lo peligroso que puede ser en CNC Group si te sucede, ¿no? Que te vayas a pérdidas, pues los que tus acreedores pues tienen el poder de refinanciarte a condiciones muy malas, como ha sido el caso de CNC Group. Y bueno, luego aparte en el sentido del endeudamiento, pues lo que os he comentado de la amortización de los intangibles en Estados Unidos, que es fiscalmente deducible y que bueno, por ahora es un extra para generar más caja, pero algún día pues se le acabará, salvo que realicen otra gran adquisición en Estados Unidos. Otro riesgo, el riesgo por los fármacos para reducir el apetito, ¿no? El Ozempic y todos estos. Pues al final en países como Estados Unidos, que tienen mayor poder adquisitivo, están siendo muy comunes los tratamientos con medicamentos que reducen en los pacientes sus ganas de comer. Y el hecho interesante es que también reducen las ganas de consumir bebidas con alcohol, por lo que he podido ver yo en los estudios. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuántos ciudadanos en Estados Unidos están en tratamiento con estos fármacos? Pues, los datos varían. Por un lado, vi en un estudio que ascendía un 13% el porcentaje de la población adulta de Estados Unidos que había consumido estos fármacos en algún momento. Claro, en algún momento, pero no necesariamente de continuo. Luego está un 6% que leí, que eran los que de continuo lo están consumiendo, ¿no? O se están tratando con estos fármacos. Pero claro, de ese 6%, una parte no es por adelgazar, sino que es por diabetes y ya los consumían antes. Entonces, bueno, es complicado saber exactamente cuánto es, pero sí que parece que va al alza, porque en Estados Unidos pues hay un problema muy gordo de obesidad. Creo que
que eso lo sabemos todos. Y bueno, pues al final la manera rápida de intentar adelgazar sin tener que irte a una operación de reducción de estómago y demás, pues es esta, ¿no? Es el que te quiten las ganas de comer y así adelgazar, ¿no? Que bueno, luego ahí cuando lo dejan efecto rebote, bueno, no es tan bonito todo como se pinta, pero es un riesgo importante a seguir, ¿no? Un posible viento de cara también. Luego, en cuanto al equipo directivo y la alineación de intereses en Molson Coors, como os he comentado, existe un accionista de referencia a efectos de los derechos de voto, que es la familia Molson y la familia Coors, que posee más del 50% de los derechos de votos. En este sentido, pues, a mí que me gustan las empresas familiares, pues voto positivo, o sea, punto positivo. Y luego los directivos tienen dos tipos de bonus, como suele ser habitual, el anual y el de largo plazo, que eran de 3 años, si me lo recuerdo. El anual está ligado al beneficio antes de impuestos, 45%, flujo de efectivo, ¿no? Flujo libre de efectivo, el 18%, free cash flow, y los ingresos, 27%. Esto está bien, beneficio antes de impuestos es una manera de que tengan en cuenta el gasto por intereses, pero claro, al final si solo pones el beneficio operativo, pues hinchas la empresa a adquisiciones y luego, pues claro, te sube mucho los gastos por intereses y estás creando peligrosos incentivos, ¿no? En los directivos. Entonces es teniendo en cuenta el gasto por intereses. Y luego el bonus de largo plazo pues está ligado al crecimiento de los ingresos, de los beneficios antes de impuestos y del retorno del accionista respecto a empresas similares. Que, bueno, al final yo creo que la alineación de intereses tanto por los accionistas como por los directivos están bien y no tengo nada que criticarle, ¿no? Al final recoge un poco de todo en cuanto a la evolución de la empresa. En cuanto a la historia o los hitos históricos de Molson Coors, lo tenéis en el blog, en análisis www.analisisdenegocios.net. Si veis este vídeo, nada más que lo publique, pues no tengo todavía editado el artículo, así que tardaré, voy ahora a comer y luego editaré el artículo, así que si entráis en el blog y todavía no está, pues es eso, que para no distraerme, pues suelo hacer el escrito primero en Word, sin internet, que si no uno se mete que si en los periódicos, que si cómo van las acciones, que si el Tobacco Reporter, no sé qué. Bueno, pues al final hay muchas distracciones ahí, aunque sean en el fondo trabajo, pero son distracciones. Entonces lo que he visto que a mí me funciona es primero escribirlo todo en Word y luego editar el artículo, que bueno, no creo que me lleve mucho, pero voy probablemente a publicar el vídeo antes de comer y ya tranquilamente después de comer os edito el artículo. Pero bueno, ahí vais a tener todos los hitos históricos de Molson Coors. ¿Por qué ya no suelo comentároslo? Pues bueno, porque al final YouTube te da muy buenas estadísticas y lo cierto es que la mayoría de vosotros pues os aburrís con los hitos históricos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? La mayor parte de los hitos históricos están en el resto del vídeo, los he ido introduciendo, que a lo largo del vídeo pues hemos visto la mayoría. Y si queréis verlo en profundidad, pues tenéis el blog, que también me viene bien que me caigan algunas visitillas por ahí, ¿no? Que lo vea Google y me posicionen mejor. ¿Qué hay concretamente en la historia, en los sitios históricos de Molson Coors de interés? Pues datos concretos de fusiones y adquisiciones, también de ventas de activos. Por ejemplo, el grupo tenía una participación en un club de hockey canadiense, que bueno, esto es lo típico que no lo descubres hasta que no lo venden. Luego tenía o ha llevado a término o a nuevos acuerdos de fabricación y distribución con terceros, en ocasiones para fabricar marcas de tercero en los países donde está Molson Coors y otras veces al revés, para fabricar, por ejemplo, en México Coors Light y que se lo haga una empresa que tenga fábricas allí. Luego también está explicado los cambios en la forma de reportar por divisiones, también puntualmente cuando ha ejecutado splits, que son interesantes para hacer los estados financieros, ¿no? Que a lo mejor pues nos cuadra algún dato del número de acciones si lo revisáis. Luego intentos infructuosos de entrar en mercados novedosos, por ejemplo en Canadá con las bebidas con cannabis, esto no salió bien, y bueno, etcétera. Y ahí lo vais a tener. Y nada, este es el fin del vídeo. Espero que os haya resultado interesante el análisis y que disfrutéis mucho del puente y que os lo paséis muy bien. Venga, hasta luego.